Buenos días, jóvenes, estudiantes, colegas. Estamos en la segunda sesión de este Congreso Internacional de Estudios Jainistas. El día de hoy vamos a tener dos sesiones, ahora en la mañana de 10 a 1. A la 1 tendremos un compartir con toda la delegación india y hindú y los estudiantes, los profesores. Y a las 2 vamos a reiniciar la última sesión. En el día de hoy, en la mañana, tenemos la presentación del profesor Rahmat Jain, de la profesora Esne Sethi, del profesor Bhakchandra Jain, que nos van a compartir su experiencia sobre el estudio de la civilización hindú jainista, pero en comparación con la americana. Principios de civilización desde la iconografía o desde la comprensión del tiempo. A continuación vamos a tener al profesor Rahmat Jain, que es astrofísico, es presidente de la Sociedad Física en Gujarat. Además de su actividad como físico, ha desarrollado estudios sobre filosofía del jainismo. Así que tiene su aproximación busca vincular pues, la filosofía y la ciencia al mismo tiempo, y va a tratar el tema del tiempo, del mundo maya y del mundo jainista. Tenemos hoy día el apoyo, la colaboración de Andrés Castañeda, que es graduado de la Escuela de Historia en la traducción y la interpretación. Quisiera a ambos recibirlos con un fuerte aplauso. Good morning. Good morning to all of you and delegation from India and all attendees of this conference from Peru. Before I start, this is not my topic. This is for your appreciation of our tour to the Karal. I will start with a prayer, and after that prayer I will go to my main topic. Tubhyam namasтрibhuvanartinath Tubhyam namah shatitalamal bhushanay Tubhyam namastri jagatah parameshwaray Tubhyam namo jina bhavadati shoshanay. Om Rishi Adinath Bhagwan ki jai. Om Namah Siddhebhyah. Om Namah Siddhebhyah. Om Namah Siddhebhyah. Can we go to the slide? First slide, yes. So, I will be talking, friends, on the space and time in Maya and our Chinese traditions. You see, the space and time, both were very fascinating right from the beginning of the human being, the evolution. In the beginning, when they were seeing the space and identifying the sun, moon and other celestial objects, they were really appreciating on one side, but they were scared, fearsome also on the other side. Bueno, primero que nada, muy buenos días para todos los de la delegación hindú y también india, y también para todos los que están viendo para ver la presentación aquí. Primero que nada, el profesor quería hacer saber de que la imagen de Karal que habían mostrado anteriormente no tenía nada que ver con su presentación, pero estaba ahí como para mostrar para las demás personas. A su tiempo ha iniciado la sesión con una oración para todos los que pueden entender. Y ahora, este es el tema del profesor: el tiempo y el espacio en las tradiciones mayas y jainistas. Más que nada está hablando acerca de cómo al principio, desde la evolución misma del ser humano, cuando por primera vez se vio al espacio y las personas estaban tanto mesmerizadas, asombradas como temerosas de lo que podría verse ahí, y la percepción que se tuvo tanto de las estrellas y de los planetas en un principio.
the space and time in the different traditions are of great debate right from the beginning. Let us consider only what is the definition of space and time, that is the part of the universe in the Maya tradition as well as in Jain traditions. The Maya actually, they believe that the earth is the center, it is immovable, it is a solid body, and it is center of the whole universe. On the contrary, but at the same time considering as a geocentric theory, they believe that the whole universe is in the creation, death and rebirth. Similar to the other three Abrahamic religions, just like Muslim, that is Islam, that is Christian and Judaism. So it is some kind of like Hindu reputation of the birth and rebirth. But on the contrary to the Mayans say this kind of a concept about the universe, the Jainism believes in completely steady state theory. That is, the whole universe was as it is on today, and it will remain as on tomorrow also. That is, it is infinitely existing as it is since the past, as today, and it will remain in future. So that is, in modern science, it is known as steady state theory. While the other all religions believe is known as in modern science Big Bang theory. But there is another religion on this earth, that is Greek philosophy is there, and Greek philosophy also believes, according to the Jainism, they believe that it is steady state theory. Entonces, ha habido bastante debate entre las tradiciones desde un principio en sí acerca de la idea de creación del tiempo y el espacio. Pero lo que podemos ver primero es entre las diferencias que podemos encontrar tanto entre la tradición maya y la tradición jainista. La tradición maya, si la podemos entender bien, contiene la idea de que la Tierra es el centro en sí del universo y de la creación, algo sólido en sí, que es muy similar a la teoría geocéntrica del universo, donde la Tierra era considerada el centro de todo lo que existía en el universo en sí. Pero, al mismo tiempo, aquí tenemos una mayor diferencia, porque los mayas creen de que esta Tierra, esta creación, va por un ciclo de creación, tiempo y luego destrucción y renacimiento nuevamente, de que el mundo es destruido y recreado en bastantes ocasiones una y otra vez. Ahora, esto es similar bastante también a las antiguas tradiciones abrahámicas, tanto la cristiana, musulmana, sí, de un tiempo de renacimiento y de recreación nuevamente. Pero, y esta es aquí es donde encontramos la diferencia con la tradición jainista, porque la tradición jainista cree de que en sí, el universo, la creación, todo lo que existe ha existido desde un principio, existe ahora y va a existir en el futuro. Y nada ha cambiado acerca de esto. Esto es lo que se considera como la teoría estática, a diferencia de lo otro que se considera como la teoría del Big Bang. Y hay diferentes filosofías entre también ambas teorías, lo que podemos encontrar y podemos investigar ahí. Yes, so just to brief you, the history as a function of the time, on the timeline, how the Maya tradition and the Jain traditions evolved. So here I would like to show that almost Paleolithic time, that is more than 25,000 years to 10,000 years BCE, this in Maya, almost hunter-gatherer kind of people were there. They were scattered here and there, not some kind of socially united. Here in Jainism, I will very briefly, in a few minutes, I will tell you about the Ara, what is the time pulse which is defined in Jainism. So I would say here, the first three Aras, the Kalpvraksha, this is some kind of imagination, but it is a reality in the mythological studies, that up to Kalpvraksha were there, and the people were asking, demanding to the, praying to the trees to get the food from them, and it was available to them. So up to that time, by and large, you can say that most of the similarities were there, but once you come from 10,000 to something like 3,000 or 7,000 BC, in Maya, almost you can say that there were hunter and gatherer people, but little bit improved society was there. But here, in the fourth Ara,
which are on the time scale, that is already now we are in the 5th era, and then the 6th era will be there. The Rishabdev was there. And this is not only mythological, we have already proven also that the Rishabdev almost in this era, and following to him another 19, that is up to 20th Tirthankar, that is God, you can say, they all, and then societies were developed. Particularly Rishabdev, that is an early 10,000 BC, he developed 6 main important activities he undertook as an agenda to establish the human society, domestication of animals, domestication of families, and the establishment of villages. So what he did is, we call in our language as a Asi, Masi, Krashi, 3 first items. Then the Vyapar, culture, that is writing skill and all those kinds, Shiksha, Vanijya, trading, and all those kinds of 6 items are there. So he did. I will not go in detail because they all will come on the way of my presentation. Then see that this was done in the particularly in 10,000 to 7,000 BCE, but here from 7,000 to 2,500 BC. So this much big difference, which I estimate over the development of civilization, and that is approximately 3,000 years. So Asiatic period, that was the real actually time when the Maya civilization in the early stage it was developed, and then they started the establishment of villages and some kind of a domestication of animals, etc., which was done in Chinese much earlier. But by the time which was in the West, these things were going on. In the East, the Indus civilization, Indus Saraswati civilization was already, which was much more in advanced stage, and that was the, and during that time, this Namina, Parashnath, and Mahabharat time was there. So these 2 our Tirthankars fought. Let me finish this also so that you can read. And in the last 2,500 to the currently is 300 BCE, the Olympic period actually evolved over here, and they started much more Mesoamerican calendar was developed, that is on the for the time, and here the Parashnath and Mahavir they started. So Jainism was fully established during this period, and then the advancement started. So this is just brief history on the time scale. Yes. Entonces, vamos a hacer una breve reseña acerca del periodo y la línea de tiempo acerca de las civilizaciones mayas y jainistas y cómo estas tradiciones iniciaron. Si podemos ver entonces en el periodo paleolítico de 25.000 a.C. o 10.000 antes de la Edad Común, encontramos de que en la tradición maya está el periodo preclovis, donde recién se podría decir que aparece lo que se convertiría más adelante como la cultura y la civilización maya. Aún no se encuentran organizados en sí, aún no se encuentran ni siquiera una sociedad real en sí, pero aparecen por primera vez ahí, y ahí es donde podemos decir que existen. Pero mientras tanto, si vemos en lo del jainismo, se piensa en el periodo lo que se conoce en la tradición jainista como la primera a la tercera ara, o la era en sí, con Kalpaprishka, donde se encuentra. Y ahora, esto no se está diciendo que sucedió, pero en la tradición, en la mitología jainista, esto se ha considerado como el periodo en que los jainistas empiezan a rezar para los árboles pidiéndoles de que les den comida para ellos. Esto se encuentra muy metido en la tradición entonces jainista. Y entonces, si nos pasamos del periodo 10.000 al periodo 10.000 antes de Cristo, 7.000 durante la edad neolítica, encontramos entonces de que ya tenemos a los mesoamericanos en lo que se considera como tribus de cazadores-recolectores. Aparecen ya por primera vez ahí. Ya están empezando a organizarse con su propia tradición, con su propia cultura por primera vez. Pero si vemos entonces al jainismo, durante ese periodo es el periodo de la cuarta ara. Kalpaprishka ya no está, pero ahora está Rishabdev. Y entonces ese es el periodo donde aparecen las ideas de Munisurat y donde se entiende de que se forman las primeras bases para la tradición jainista en adelante, con las nuevas 3 sesiones como la domesticación de animales, la domesticación del hombre en sí, con la creación de viviendas y tribus. Este es el periodo donde ya se está estableciendo entonces
se ve que la tradición y la cultura jainista están en una especie de... están un poco más elevado de lo que se encuentra con la tradición maya todavía. La educación, la cultura, la sociedad ya está desarrollándose ahí. Pero pasamos entonces unos 3.000 años más al periodo 7.000 y entonces es el periodo arcaico de entonces la civilización maya. Agricultura, plantas, domesticación de animales, aldeas ya establecidas. En este periodo de tiempo, 3.000 años, es cuando los mayas finalmente ya podrían decir alcanzan el nivel que los jainistas tenían hace 3.000 años atrás. Pero los jainistas entonces se encuentran con la civilización de Indus-Sarvasti, Naminat, Neminat, Mahabharat, Krishna. Todo esto ocurre en este periodo. Y el jainismo ya está existiendo en este periodo. Una vez más, ya se está estableciendo la civilización. Y es en el periodo de la Edad de Hierro, 2500, 350 antes de la Edad Común. El periodo Olmeca, el calendario mesoamericano, finalmente es creado en este periodo. Y este es cuando se podría decir la tradición y la cultura maya ya existe. Pero en la civilización jainista es cuando está para Shwar Mahavir. Este es cuando el jainismo ya está establecido completamente, finalmente. Next. So, this is the actual time cycle of our Jainism. What I want to say here, this time in Jainism is divided into two halves of the whole circle. And this time starts from here to here. It is known as descending. That is in Hindi is known as Avsarpan. This is the ascending part, that is the Utsarpan. Now in these two halves, each is equal to the 6th Ara. This is known as Ara number 1, Ara 2, Ara 3, Ara 4, 5 and 6. Okay. So as you come down and down, the period reduces. Here in this, in the Utsarpan, that is ascending, when it go like this, the period will increase. How much period I will tell in the next slide. But what I wanted to say that up to this 1, 2 and 3, Kalpvruksh were there, but Rishabdev started at the early onset of the 4th Ara. And currently we are almost at the end or in the onset of the 5th Ara. Entonces lo que se conoce como la rueda del tiempo entonces del periodo cósmico de los jainismos, y se ve de que se divide entre dos diferentes ciclos, ¿verdad? Y cada uno tiene lo que se considera como el ara. Como podemos ver ahí, el primer ara, el segundo ara, tercero, cuarto, quinto y sexto ara. Pero cada uno se divide en 6 aras, y aunque el primer periodo se le puede considerar el periodo de la felicidad incrementando, el segundo es cuando empieza el periodo de la felicidad incrementándose. Ahora, no hay forma de que podamos saber exactamente cuánto tiempo cada ara en sí se puede durar, pero lo que podemos saber es de que Nishanli, el que se mencionó en el anterior, existió durante el periodo de la cuarta ara en sí, y en este momento nosotros nos encontramos como cercanamente al principio de la quinta ara. Lo que se va a explicar más adelante, más adelante en la presentación se va a explicar más profundamente acerca de esto. Next. So these are the actually aras, the ara number 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the names of these aras, just like for first one, Sukma is much more pleasure time, and last over here is Dukma means it is a sinful time. And each timetable of the periods are estimated by us. You can see that by decimal Sagar foliums is equal to this many years, and on basis on that, we have finally calculated that for each ara, you can see now that here in the 5th ara, 6th ara, they will be of 21,000 years. So the Rishabdev was actually born in this. Okay, this is what the time people say over here. But we estimate that somewhere here currently, so 5th ara, 6th ara, we have not yet seen it. It means if we consider that the Rishabdev was here, means we have spent in this 10,000 years or 12,000 years so far. So that is the time when all the similarities between the science and the Rishabdev time, all the based on the archaeological, scientific, social, all the similarities are there, and based on that, we are saying that the Rishabdev was in this era. Esto aquí nos muestra entonces
las aras y su equivalente en años. La primera ara, Sama. Y lo interesante aquí es de que durante las primeras aras en sí, se puede decir que es un periodo de bastante felicidad, pero cada vez que va bajando, entonces entra un periodo de mayor tristeza entonces. Ahora, algo aquí que es bastante interesante en mi opinión es cómo cada ara se divide en trillones de lo que se conoce como sagaropamas. Pero acá podemos ver, ahí abajo, cómo 10 a la décima de sagaropamas equivalen a 4.2 años. Significa de que finalmente tenemos una idea de cuántos años en realidad cada periodo, cada ara podría ser que existe. La primera ara, por ejemplo, 400 trillones de sagaropamas equivale a 168.000 años. Cada uno de estos periodos entonces equivale a miles de años. Entonces siempre que Rishabh, como estaba mencionando que existía en la cuarta ara, existió prácticamente hace 42.000 años. Pero basándonos en la evidencia que tenemos, tanto arqueológica, científica, que finalmente podemos encontrar coincidencias y las investigaciones han probado entonces, él muy probablemente existió en la cuarta ara alrededor de 10.000 a 12.000 años. Mientras que en el periodo que estamos nosotros entrando a la quinta ara en sí, la cual durará 21.000 años, y luego la sexta ara, que es la cual todavía no hemos ingresado, que durará 21.000 años más. Let us see on what we brought the sediment from the Antarctica, and we analyzed all by this radiocarbon dating and the other isotopes, etc. And we found as a function of time, this time is on thousands of years. This is 4 lakhs in Indian language, so 400,000 years. So this is all Paleolithic time, actually extends even beyond here. And this is what the Jain Avsar Padi called, where I told that the 4 aras were almost across. And this is the time when we started our evolution descent, almost 25,000 years. And that is the Neolithic era started somewhere here, that is around 10,000 BCE or something. And Rishabh was born after this jump in the temperature over there. And Mahavir and Maya civilization evolution have been shown. This all scientifically have been proven based on this, based on the temperature, also density, the dust density, carbon dioxide emission, that when the civilization on this earth restarted the evolution after the large glacier maximum. We call this as a large glacier maximum. After every 1 lakh year, you can see that when whole the earth is covered by the ice, and that is the period of hundreds of years. It is known as large glacier maximum altitude. Entonces, el sedimento que hemos podido encontrar de la Antártica nos hemos mostrado entonces a través de pruebas científicas y a través también del nivel de carbono, oxígeno, lo que hemos podido ver acerca de cómo y de dónde existieron los diferentes periodos. El periodo, por ejemplo, de Jaina Varspanikale, que se encuentra ahí abajo, ese es el periodo entre las terceras y las cuartas aras en sí, todo el periodo que existía desde 400.000 a.C. hasta ya casi el 10.000 a.C. También es el periodo de la era paleolítica, casi toda esa área, donde se encontraba el periodo de un glaciar enorme clásico, en el cual se puede decir que durante toda la Tierra estaba cubierta por hielo y glaciares. Entonces, a través de estas investigaciones científicas hemos podido encontrar que es en el periodo de la edad neolítica, o cercanamente ya a finales del periodo de la cuarta ara en sí, y también durante el periodo de nuestro ascenso, de nuestra evolución, alrededor de 10.000 a.C., que podemos ver de que Rishabh entonces existe. También es por ahí cercanamente donde se encuentra Rama, Munispurat y la civilización maya, y también el periodo de Mahavira entonces. Next one. So, Maya, now we'll start the Maya and space, how they were thinking. Actually, they were believing that all the celestial objects, they are the gods. And their positions, they were measuring and finding that these positions have an impact on the social life. For example, even the building structures, they were designing according to that. Even the schools or the systems of their temples, like observatory kind of thing. And they were measuring. Now they had so much idea about that impact, when the war should take place or war should be avoided. So they were thinking according to that, and that's the reason they were measuring the space and time.
Now the sun was particularly a very important god, moon was important god, and among the planets Venus was important god, and I will talk about that in detail. Yes. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar acerca de la tradición maya del espacio. Los mayas tenían la creencia y en su tradición de que los planetas en sí, en el espacio, eran los dioses. Y estaban entonces tratando de medir la distancia entre los dioses y ellos en sí, cuáles eran cercanos, cuáles más lejanos en sí, porque tenían la creencia de que cada uno de estos dioses afectaba tanto la vida social, política y religiosa de una persona en la Tierra. Y es debido a eso por lo cual la mayoría de sus edificios, cuando eran construidos siempre teniendo en la mente la posición en relación con los diferentes dioses y con los diferentes planetas que podían ellos medir en el espacio en sí. Siempre también tenían que estar al tanto de qué cosa hacer y qué cosa no hacer en relación con los planetas y su posición y sus movimientos. Ahora, entre ellos, los dioses importantes estaban el Sol, la Luna y Venus. Era uno de los dioses más importantes en la tradición maya, lo que se va a explicar más adelante. Next slide. So, now the important thing which was developed by this Maya was they were also not knowing earlier how to write in mathematical quantitative number. Similarly, they were not able to write also. They knew is only paintings, and in paintings they were able to transmit or communicate what they want to say, and that all thing they put in the codex. That is we call it a codices system, or some kind of abbreviations also we can say, or generally nowadays in technical codes, and so coding and decoding the things kind of. Now this coding and decoding things, all these codices, they actually, the 3 codices are still available, and they are named in the name of the city, because Spanish also overrided here. So one is in Madrid also, and the Dresden Codex is there. Then something was lying in the library for several hundreds of years in Paris, and nobody noticed also. So this codex system, and I will tell very briefly that how much intelligent they were there within the limited, the resources at that time, but they wanted to communicate for the next generation over the next generation. Okay. Ahora, los mayas es interesante porque aunque ellos tenían el conocimiento en sí, no tenían una forma de poder expresarlo tanto matemáticamente o usando un sistema tal vez alfabético o de consonantes en sí para poder decirlo. Lo que ellos hacían entonces era a través de imágenes y pinturas que podían entonces ellos decodificar más adelante. Por eso es lo que ellos creaban este códex, el cual podían pasar para las siguientes generaciones y de ahí decodificar qué hacer, qué no hacer, qué movimientos hacía este astro, qué hacer con estos movimientos en sí, cuándo mover esta parte, dónde construir. Toda la información que podían tener la pusieron en su códex, que podía interpretarse y decodificarse para generaciones futuras. Y luego también está el problema de que cuando los españoles llegaron, no muchos de esos códex lograron sobrevivir. Hoy en día lo único que tenemos son 3 códices y los 3 se encuentran en diferentes ciudades. En Madrid y en Dresden se encontraron códices, y ahora lo más interesante es de que por cientos de años uno de los códices unos códices no se sabían estar, pero se descubrió en París. Y es muy interesante también notar cómo los mayas eran una civilización muy inteligente que pudieron poner todo su conocimiento para generaciones futuras en imágenes, todo listo para la siguiente generación para que pudieran saber qué es lo que se tenía que hacer más adelante. Okay, next slide. Okay, so here the Dresden Codex. I will not go into detail about each codex system, but I would like to do some kind of representation. What I have done, I have taken from the page number 55 to 59 and 74. I'm thankful to my son also for image processing. This 1, 2 and 3, they represent the different kind of eclipses. The solar eclipse, lunar eclipse and the planet eclipse. Okay? So particularly the Venus eclipse, etc. Here the solar eclipse is, the lunar eclipse is on the Purnima and like that. So this is also eclipse of the planets. These 2 are the mathematical tables, numbers, and they knew only the 3 codex system for the number 1, 0, 1 number for 0.
Okay, some dumbbell shaped 0. Then the 1 for 1 they were putting dot, and bar it means 5. And they were having numbers only up to 19. That is from 0 to 19 means total 20, right? And based on that, the whole calendar was developed at that time. So that is the thing. And the last, they wanted to say how the actually floods come and floods devastate whole the society, etc. But they were not able to communicate. So they made these paintings that how the floods actually, burst for the society and culture. Entonces, este es el códice que se encontró en Dresden. Lo interesante, como pueden ver aquí, es de que tiene bastantes imágenes. Ahora, no se le puede interpretar todo completamente, pero va a ser una pequeña representación de las páginas 55 a 59 y la página 74. Como se puede ver en los eclipses, en la parte de aquí en la izquierda se encuentra ver los eclipses. ¿Cómo los representaban? Bien, en la primera página, la de arriba abajo ahí, esas son representaciones de los eclipses del Sol. La segunda página es acerca de los eclipses de la Luna. Y la tercera página son los eclipses de los planetas en sí. Las presentaciones de cada uno de ellos. Pero más adelante, si podemos ver algo muy fascinante. Son tablas de multiplicación. Estas son acerca de calendarios y cómo usar los números. Ahora, ellos no tenían para poner los números como los tenemos hoy en día, pero tenían que representarlo a través de imágenes, y ahí se puede ver círculos, puntos y tablas en sí, los cuales significaban tanto 1 sobre 1 o incluso 5. Y a través de ello ellos trataban de representar lo que conocían de los números desde el 0 hasta el 19. No existía el número 20, y con estos números era lo que representaban el calendario que ellos tenían. Ahora, la parte final, aquí, la imagen, eso es como, ellos tenían que explicar cómo es que todo este sistema funcionaba para mantener entonces el mundo, la creación en sí, pero no lo podían explicar, o sea que lo tenían que tratar de representar. Y así compusieron esta imagen, diciendo todo esto logra que se cree esto, y así es como funciona. Next. So this is the Madrid Codex. Here you can see that for the hunting, what were the situation, circumstantial situation. So it is represented by this drawing, and the way bringing the snacks. So how to tell? So they were actually doing some paintings. You can appreciate the paintings as a communication media. So these two I have selected from the Madrid Codex. Este es el Códex de Madrid. Ahora, en la parte izquierda podemos ver las situaciones y las ocasiones para la caza en sí, y todo lo que se explica, las escenas que estén conectadas para la cacería. La parte del costado contrario es cuando se trata de explicar acerca de la lluvia, que tiene que ver con los eclipses, con los movimientos, y cómo esto supuestamente debe traer a las serpientes que traen lluvia. Así es como ellos lo creían, y así es como ellos lo representaban. Y aquí esto es lo que nos ha decidido sacar entonces el Códex de Madrid. Next slide. This is the Paris Codex, and here basically the vertically, if you see the celestial objects over there, and according to celestial objects position, what are the festivals to be conducted, it is represented over there. Just like in India we do the Holi, Diwali, etc. But those kinds of things, as well as for the agriculture and all that. So most of the festivals are in the Paris Codex. The celestial objects position is important, and related to position, when the solstice will be there, when the equinox will be there, what festival to be done, etc. And particularly even when the king should take the oath to go to the throne, etc. That was done. So planets were of most important position which is related in the planets. Next slide. Oh no, sorry. Ahora, este es lo que se puede obtener el Códex de París, que es básicamente de París. Lo interesante aquí es cómo se ve la representación de los objetos celestiales y cómo es que estos tenían nos mostraban se podría decir, los festivales y la posición que ellos debían tener durante ellos y qué se tenía que hacer durante estos festivales también. Aquí nos está diciendo cuándo se tiene que celebrar el solsticio, qué se tiene que hacer en el solsticio, igual con el equinoccio, qué días el rey puede sentarse en el trono, cuándo es propicio para que un rey pueda tomar posición como gobernante. En sí, nos están mencionando básicamente
una especie de perfil, nos están diciendo solamente puedes realizar este festival o esta ocasión cuando los objetos celestiales se encuentren en esta posición. That's right. See, the sun, which they call as a Pinch Ahau. So Pinch Ahau is the most important, and they believe, Mayan people, that it is the creator of the universe, what we call as a Khudai Kainat. As well as they believe that this is the only society on the earth which is civilized like that, and they were believing that the creator of this society, Mayan civilization, is also the sun is important for that. So the sun was studied in greater detail, and there are some kind of tales, stories are there in the Maya culture, and they say that actually the moon is fighting all the time to the sun, and then the sun actually by the evening they descend to the underworld, that is in the night side. And the other story is that there are two brothers, twins are there. That is the story written in the book known as Popilvin, and the name, because I am not new for this kind of names, so I may not pronounce properly, but William can pronounce properly. What it happens, they say that in the story, that one brother one time rises, the other goes in the night. The second, that comes in the morning in the rise, and the first one goes in the night. So it is a cycle which is going on and going on. Similarly, by position measurements of the sun, they were actually knowing the solar phenomena, when the eclipse will take, when the solstice will take place, equinoxes, and when the sun will go to the zenith, apex. And by this angle measurement, they were doing all the zodiac measurements. Yes. Entonces, el dios principal de los mayas, el dios del sol, Pinkahou, el sol era de una gran importancia en realidad. Se le consideraba que este era el dios creador de todo lo que existía. Para los mayas ellos eran los civilizados, ellos eran la única civilización que podía decirse nuestro Dios crea todo, todos ustedes existen solamente porque nuestro Dios solo porque nuestro Dios los decidió crear a todos ustedes. Ese era básicamente el pensamiento allá. Creo que es un pensamiento que muchas civilizaciones comparten en realidad. Interesante también es de que también se tiene la idea de que el dios tiene que estar en una constante batalla también con el dios de la luna, pelean bastante en realidad, y que el dios sol va al inframundo durante la noche para poder pelear también durante ese periodo. Pero también hay diferentes versiones. Por ejemplo, también está en uno de los dioses del Popol Vuh donde menciona que hay dos héroes que son gemelos, Hunafo y Xbalanque, que se transforman entre el dios sol y en la luna en sí, por su propia cuenta. También se dice que estos gemelos, cuando uno va al inframundo, el otro sale en la mañana, y cuando el otro viene entonces de la mañana a la noche, el otro sale durante la noche, como que se turna el tiempo en que cada uno está saliendo. También encontramos que algunas dinastías mayas decían que haber descendido del sol, y los mayas eran muy buenos en poder predecir los fenómenos solares, eclipses, solsticios, equinoccios, también cuando el sol estaba llegando a su punto máximo, y también el mismo elipse del sol en diferentes ocasiones. In the Maya culture, some people believe that they are the actually descendant of the solar dynasty. So similarly, in the moon also they believe that they are from the moon dynasty. Here is one example of the sun, a sunstone. It is known as sunstone, and this was in Aztec, which is used as a calendar system. You can just see here the sun, and at every 45 degrees, that is 8 positions of the different celestial objects, including the moon and the planets, etc. And you can see, just like in our Konark temple, the arches are coming outside. The 8 divisions are there over there. So it means in the Maya system, the sun and then 8 other planets were important. So it was some kind of and 8 nakshatras were important according to them. So whole calendar perhaps was made based on 8, and if we make it 2.5, so 20, I think, as I will tell in the next slide, the 20 was the base. And as I told, their number is also they knew is 0 to 19 and 20. So 20 was the most important quantity for them. So this is the picture of the sunstone. Yeah, William. Entonces, hay varias civilizaciones o dinastías que decían ser descendientes del sol, al igual que había dinastías que decían ser descendientes de la luna.
Y como podemos ver, esta es la piedra del sol o del calendario azteca que se encontró en Tenochtitlán en 1689. Ahora, si vemos en el medio podemos encontrar aquí la imagen del sol, mientras que alrededor se encuentran las diferentes posiciones de los otros astros, tanto la luna como los planetas en sí, y cada uno de los posicionamientos que se encuentran en el espacio, con las diferentes partes mencionadas como esto irradia hacia afuera, con los diferentes puntos, y cada uno es importante en esta civilización y en la cultura. Algo que es fascinante también es cómo en cierta forma se representa el número 20. Ahora, hemos mencionado que el calendario va del 0 al 19, pero el número 20 es importante también para la tradición maya. Y el número 20 es un número que vamos a estar explicando más adelante en la siguiente geografía todavía. Okay, next slide. Okay, so similarly for the moon, they believe that a few Maya civilizations, some society are the descendants of the moon. The name of the moon goddess is Ixchel, and it is an old woman because imagined earlier. And then the moon actually is the real some kind of a barrier which fights to the sun and ascends every day to the evening in the night. But then there was, it was realized by the society that no, moon appears like a beautiful woman, so they had another that like a sister or a daughter of this old Ixchel, the Ixchi up, and then they told that this may be for the children birth and the fertility god, so it was considered like that. And I think I will stop you here. Can you go to the next slide also? So I will finish. So this was the young woman's slide, which was represented as an Ixchel upper, and this is in Maya, how to represent every day in very brief to the moon, it was like this. Okay, you can. Muy bien, ahora también se encuentra la diosa de la luna en la mitología o en la tradición maya. Y lo interesante es como hemos mencionado anteriormente, en la tradición maya la luna y el sol entraban en batalla el uno con el otro. Esto es lo que viene que la luna entonces, a quien se considera como Ixchel, era considerada como una especie de diosa guerrera también, que peleaba contra el dios sol para poder salir entonces durante la noche cuando el sol entonces estaba bajando al inframundo. Pero también más adelante se empezó a tener la idea de que se tendría que tener una imagen de una diosa que tal vez fuera más atractiva, más joven, que representara también los ideales afirmaciones como fertilidad o medicina. Y entonces aparece la otra representación de la diosa de la luna, que se considera, como pueden ver ahí, también le pusieron como la diosa de la fertilidad y la diosa de la medicina. Y el grifo al costado era el grifo con el que se asociaba cuando se hablaba de Ixchel. Next slide. For the Venus now, you can see that the position of the Venus was so much important in the Maya culture that the Venus, we know that it is the brightest planet. And based on the measurements of the Venus, the decisions were being taken. When the king should sit in the chair or he should be away from that, or when the war should start or it should be delayed. But Maya's calculation, I would like to say, and I really appreciate the Maya, the 8th century when it started, again the new calculation, etc., from 8th to up to 15th century, what they calculated based on that the revolution period of this Venus around the earth is something like that is the 584 days, and the modern science has calculated 583.92. See the precision of measurement, at least in fraction of a day by some hours. Okay, so they were so much accurate in the measurements. Please. Ahora, también paramos al movimiento de Venus y los otros planetas, pero Venus era considerado como el planeta más importante, siendo el planeta que brillaba más de entre todos. Ese planeta que estaba asociado con la guerra, con las batallas. Y por lo tanto, muchas de las acciones que tomaba el rey o diferentes personas tenían que coincidir con el movimiento de Venus. Por ejemplo, cuándo el rey se debía sentar en el trono, cuándo se debía estar en otra parte, cuándo se debería iniciar la guerra, cuándo se debería iniciar otra batalla. Ahora, algo muy fascinante, interesante, es de que hubo un nuevo cálculo que tuvieron que hacer acerca de los movimientos de Venus entre el siglo VIII y el siglo XV. Y cuando hicieron estos cálculos, entonces pusieron de que los movimientos de Venus, determinándose con el año y relativo al planeta Tierra, claro está, era de que el movimiento del año de Venus era 584 días.
pero ahora que hemos hecho unos nuevos cálculos, nosotros usando nuestra tecnología, nuestro avance en los movimientos del astro y científicamente, podemos ver de que Venus se mueve con 583.92 días. Solamente por decimales los mayas se equivocaron, por decimales. Y ellos tuvieron que usar conocimiento rudimentario para ello. Next slide. Now you can see here the Maya and the stars, although they were not very much interested to track these stars, constellations, etc. But we had been to in our first 2 days to the Karar, and we have seen that the Koyan, the spiral galaxies like that, but there were 2-3 pictures were also there which were showing the position of these constellations. And the Mayans were particularly interested in few constellations, just like a Pleiades cluster, which we call as Kritika Nakshatra. So Kritika Nakshatra is part of Mrig Nakshatra, that's the Orion. It's a part of the Pleiades is here, of the tail. And if we do nowadays with the modern telescope, then we can see these different 7 stars of the Pleiades cluster. So they were especially interested in this kind of thing, and they were actually making this for the agriculture, particularly when the same season will come. So for agriculture and the society, festivals, etc., they were more interested. So they were tracking the stars only in that context. Yes. Ahora, cuando llegamos a la parte de las estrellas, los mayas no estaban, como se podría decir, muy interesados en las estrellas. Era algo que era importante, claro está, pero no era algo que les era tan importante como los planetas en sí o la posición. Las estrellas estaban ahí y las usaban más que nada para encontrar los periodos de agricultura en sí. Pero podemos ver que tenían su propia importancia. Considerando que si comparamos como lo podemos ver en Caral, ahí también tenían sus propias 3 imágenes, como hemos dicho el día de ayer, sus 3 imágenes con la galaxia y con las estrellas. Aquí, por ejemplo, se encuentran las estrellas y las constelaciones que a ellos les interesaban, como el cinturón de Orión, Aldebarán y las Pleiades. Ahora, hoy en día, podemos ver las Pleiades como la imagen de al costado, que se ve más cercana, pero ellos también podían verlas como se puede ver en la imagen de la derecha. Las estrellas tenían su lugar, pero no era un lugar tan importante como ellos le atribuían al Sol, la Luna y a los planetas. Era en un sentido más práctico. Next slide. Okay. Architecture and astronomy. Mostly the buildings, as I told in Maya, were dependent on the position. So what I want to say, the Mayan actually they were avid astronomers. So they were very much keen to take the observation and to design the buildings of all types according to some kind of observatory shape, or from the roof we can see the position of the stars, or let the light come from the object inside the underneath to the building, etc. And I just want to show that there are many buildings which are there. They have the shape like what my colleague Brajesh yesterday told about the stupa. So but basically they were observatory kind of structures were there sitting at the top in this Maya culture. At the top of that building you can track the positions of the planets. I will show and how the solar observatory, they were actually taking the light from the top, from the sky down to the underground, okay, and making the angle position measurements, and based on that they were saying that on every 15 May and July 20 the sun is at the zenith. It will be just precisely, and I will come to that picture. Shall I go to the next picture or here? Yeah, next picture. Yes, here. So this is in actually Guatemala basically, and this is the observatory. At the top the hole is there, and the light from the sun comes over here. So by making the angle measurements, they were doing the zenith measurements very precisely, and this vertical apex is on every 15 May and 29 July as per their claim. This is also in Guatemala, another that is known as temple. You see, this is known as temple. Please remember, underline this. And this Tikal temple is this one, almost like a stupa, but basically it was some kind of an observatory. And so most of the architecture work was based on to measure the positions of the sun, moon and the planets. Yes. Entonces, algo importante de notar, como ya hemos mencionado, es la arquitectura y su papel que tiene con la astronomía. O me gustaría mejor decir que el papel tiene la astronomía con la arquitectura.
porque como se ha mencionado, los mayas estaban tan relacionados con la astronomía en sí, que todos sus edificios tenían que también estar en posiciones perfectas con los astros para poder saber cuáles serían los mejores momentos para poder observar, tanto las mejores partes donde podría venir la luz de todas las estrellas y los planetas, y también sobre todo para que pudiera poner los ángulos correctos en donde se podría decir la luz del sol va a entrar, donde puede salir. Algo que también se podría mencionar es que tenían que asegurarse de que la forma de todos sus edificios estuviera en la posición, ángulo correcto, sobre todo durante los días del 15 de mayo o 29 de julio, porque ese es el periodo donde el sol se encuentra en su cenit. Y entonces es ahí cuando se podría decir que, como se muestra en la imagen ahí, que a través del ángulo del sol del cenit entra y va desde tanto el cielo hasta el periodo subterráneo. Esta, por ejemplo, es de uno de los templos que se encuentran en Guatemala. Y aquí nos están mostrando el sol, cómo pasa, la luz del sol de arriba a abajo directamente. Ese es el posicionamiento y el cálculo que hicieron. Next slide. Now how the time was measured. Now very briefly, because I will run out of my time. So what I will do, I will just tell you about the two things important. In the Mayan, the two calendars are important. One is the sun calendar, that is known as solar calendar, okay, or solar time measurement. Other is they call as a sacred, that is much more was based on the lunar kind of thing, what we do in India, in the Chinese and Hindu culture. But incidentally, please just listen that the month definition was only for 20 days and 13 months. So 30 into 20, 260 days was 1 year. And this year was for the festivals, social life and like that. On the other hand, the solar was 20 into 18 months, 360 days. And the 360 days year, solar year, in Mayan known as Haab, H-A-A-B, and that is the year. Now, as we know that it means the 365.25 days is the real time of the year. So that much is the discrepancy, but the Mayan were aware about this much lagging time, and they came to conclusion to measure that. So they included one more year, one more month, that is 19 months of 5.25 days. Okay, so something like that, but based on that, but the whole calendar was going on. Ahora, la medida del tiempo de los mayas se va a mencionar brevemente aquí porque se nos está acabando un poco el tiempo, pero vamos a mencionar dos partes importantes, y esos son los calendarios y cómo colgar el tiempo. Hay un primer calendario, el calendario solar, obviamente, y luego el calendario Seten, que es un calendario más basado en la luna, que es muy parecido al calendario también que se usa en la India. Ahora, una cosa que se tiene que saber es que este calendario solar, como se conoce, es un calendario que durante el mes dura 20 días únicamente, pero tiene alrededor de 18 meses entonces, lo cual crea un año en sí. Eso significa de que entonces el año maya tiene 360 días, y este año entonces maya tienes que poner todos los días de festival, los días de equinoccio, los días de solsticio, los días en los que tienes que realizar tus ceremonias en sí. Todos esos venían en un año de 360 días. Hoy en día nosotros conocemos de que el año es 365.2 días, y es como se hace así, pero los mayas también sabían estos cálculos. O sea que los mayas introducieron un mes más, 19 meses, y este mes duraba 5.25 días. Ahí vemos nuevamente, 0 a 19, 19. Next slide. Now next slide. See here what I want to say, that this discrepancy was solved by them, and what the similarity comes between the solar year and the sacred year, and that comes after every 18,980 days, that is 73 solar or sacred, or 52 years, that is solar years. And based on that, they derived everything, that how the time difference, that is over 5.25 days, can be adjusted. Just they were having definition even to 20 days, but they were really great to do all these things for that.
half is the year, this is the day and the month name is there. Next slide, can you give me? Yes. So here is the thing. I hope you can brief on it. This is the definition, the subdivisions over there. That this is the month doing it, and this is of 20 days, that is days, and then going on like that, increasing. But everything you can see in the order of 20. Just like 20 years, and the 20 cartoons, batuns, 20 pictons, and also 20 kilobatuns or something, which was actually the millions of years over there. So what I want to conclude in this time calendar, that everything was based on at the base of 20. Just like we have in logarithmic base on 10 or something like that, everything here because like that. So can you repeat that? Entonces, como se ha mencionado anteriormente en la anterior, estaba el periodo del tiempo, como se considera ahí, de 18.980 días, que se podría decir que es el momento en el que el calendario solar y el calendario Soltec se pueden estar intercalando entre ellos o entrar en contacto, pero esta es una unidad de tiempo de los mayas que nos dice algo muy fascinante acerca de ellos. Miren, las subunidades, la primera es el unidad del mont, que equivale a 20 kins, que son días. Pero luego está el catuns. Un catún equivale a 19.7 años, o sea, técnicamente 20 años. Un bactún equivale a 395 años o 20 catuns. Un pictuns equivale a 789 años o 20 bactuns. Pero en sí, los calaptuns y los quinfituns nos dice 158.000 y 3.16 millones de años. Pero cada uno de estos equivale técnicamente a un periodo de 20 del anterior. O sea, todo se encuentra en una base de 20. A diferencia de nosotros que tenemos nuestra base 5 y nuestra base 10, los mayas usaban base 20. Next slide. You can just now avoid all this. Okay, let me say one more thing. 1508 days, that difference between the solar and that. So what it comes finally, if you take the average of a solar difference with the sacred, and you will get the 5 year. Please underline this, that 5-year period. And this 5-year period actually is identified with the climate. Okay? And this I found recently, and we were actually searching when we were doing a project with the IIT Guwahati in Assam, and we found that what this Brahmaputra river is showing every 5 years, and then multiplied by that 5 years, that is 5, 10, 20, 40, 80, 200, 400 like that. And this we found over here. Then I thought, if it is like that, then it should be in our Jain calendar or Hindu calendar also. Something must be there. So anyway, yes, please, if you can just want to say words that 5-year periodicity. Podemos encontrar también de que hay un solsticio durante uno de los días, durante un periodo de cada 5 años, donde se repite el tiempo de 1508 del calendario solar, que es un periodo de 365 días entonces del año. Esto nos da entonces la posibilidad de que, por ejemplo, encontrar de que los mayas también conocían, incluso tal vez aplicaban la idea de lo que se conoce como el año bisiesto entonces. Okay, next slide now. Let us go to these all are details of the solar and sacred. But next slide. And this is we have compared the solar calendar of Maya with the current our Gregorian, and where the mistake actually took place for this prediction of 21st December 2012. Actually, Maya calendar was not exhausted. It was not ending, but some misinterpretation by historians took place, and they accepted the mistake, and now they are recouping on that. Yes. Ahora, también se encuentra, como se puede hacer la comparación que se hizo entre nuestro calendario, el calendario solar de los mayas y el calendario gregoriano nuestro. Y lo interesante es que cuando se hizo la corrección se vio de que hubo un pequeño error. No estaba diciéndose de que el calendario solar estaba terminando o de que estaba básicamente que el mundo estaba acabándose o que estaba terminando y todo. Pero debido a este pequeño error fue como que se aceptó entonces y así como se tomó entonces la idea. Next slide. So now I am coming to the Jainism. Time is very short, but let me say that in Jainism, on the contrary, the whole universe
has a very schematically geometrical definition also, and it has been defined in quantities. So you can see that this structure looks like this. I am standing like this, okay? So this and the vertical, it can be divided into three parts. One is the upper part, middle part, and the under part. We call it the Urdhva lok, Madhya lok, and then this Adho lok. You can see the different steps also which are quantitatively derived. But what I want to say that vertically, if I just have the section, I can measure this height altitude of the whole universe as a 14 Raju. Raju is a unit, and we will have time, then I will describe. So then these arms which are there, they are part of this visible universe, that is Lokakash, and outside is Alokakash. Ahora, aquí lo que estamos tratando de mostrar es la medida del tiempo y el espacio en el jainismo, y esta es una representación del jainismo en sí, del universo en sí. Como se puede ver en la parte de arriba es donde se encuentra los seres que se han sido liberados, pero lo de la parte de abajo en el medio que se puede ver es el periodo donde se encuentran los humanos y los animales, y abajo es lo que se puede encontrar el espacio fuera del universo, donde supuestamente existen los seres también ya malignos en sí. Pero interesante es la forma como se puede ver, es como una persona, como se menciona, que se para y se pone con sus manos así en esa opción. Y también estas son las partes son donde se puede ver lo del universo, lo que se puede ver, lo que nosotros podemos observar, con los cuatro y las medidas de los escalones que se encuentran en el medio, cada uno midiendo lo que se conoce como un rayo, que es una unidad de medición de tiempo en sí. So the first, in order to measure the space in Chinese, the angula, that is this finger width, it was used right from the time of the Rishabdev, and this was derived, and now we have I will refer only the two kind of literature. One is the Anuyogdhara, so ADS system, ADS, Anuyogdhara Pranali, and the other is the Trilok Pranati, so that is known as TP. What first thing is the Atmangula, that is the lowest thing, and the Utse Angula is the most minimum, Atmangula, and then Pramanangula. So it is Pramanangula is 1,000 times to the Utse Angula or 500 times to this. So like that we can go and measure the things. Now we can say that the Angula is still quite, big thing, that is almost 18 millimeter or something. What was the still minimum time? Yes, there were many things. The Parmanu was the actually most minimum for the measurement. Yes. Entonces, para medir el tiempo y el espacio se usan diferentes medidas. La angula, por ejemplo, que es la medición de lo que se podría decir cuánto mide uno de los dedos aquí. Pero también existen las diferentes zonas como la Anuyogdhara Sutra o ADS. Entonces, esta forma de medición menciona que hay diferentes tipos de angula para medir. La Atmangula, la Utse-angula y Pramanangula. Y lo podríamos decir que la Pramanangula es como 1000 veces lo que es la Utse-angula y también como 500 veces de lo que es la Atmangula. Y usando esto es como empezamos a hacer la medición. Next slide. Next slide. And this all definitions for the subunits it was there, and finally if we come from the angulas we can come to the yojan. Okay? And one yojan was found at almost 768,000 angulas, and we can again further divide, as I told earlier, that the Atma angulas, yojan angula, angula, and the Praman angulas. So these are the various kinds of things between the divisions. Estas son las medidas, las unidades de medición entonces, como podemos ver desde las angulas hasta las yojanas, pero una de las yojanas equivale a 768,000 angulas y cada una de las divisiones de angulas, como se menciona arriba también, nos menciona la forma como dividir las yojanas más adelante. Por ejemplo, una Atma Yojana es 768,000 Atmangulas y una tercera Yojana es 768,000 angulas. En fin, como se puede ver, ahí tenemos todas las subunidades y su equivalente. Next slide. So here further through the TPS, that was through the ADS, and TP also we can measure. But here further finer divisions are there, very, very fine. And this, so we can do with this also. So next slide also. So
what I want to say here, my finger width, my another friend, colleague Pokharna, he actually measured and he started to say that with this angula we can convert into the dhanush. Next slide. Okay, go back. This I will discuss in little detail. Go back. Can you go back? Yes. So he says that basically using all this we can calculate the real definition of yojan. So in yojan I would like to say in yojan there are three types of yojan, as I told in the beginning: the atma yojan, the semi yojan, and praman yojan. In our daily life, whatever we do measurements for the buildings or on the roads, etc., we generally use it as atma yojan. But when we measure for the cosmic things, planets, moon, sun, or for the universe, then we use actually the praman yojan. So those kinds of things are there. Yes. Entonces, como se puede ver, hay diferentes formas de medición también con las mongulas y todo. Y como se ha mencionado, se puede usar las mongulas para también hacer los movimientos de lo que se conoce como los yoyan, pero hay diferentes tipos de yoyan. Tres: los atman yoyan, los बस अभी करते हैं, ये डबल बोलना पड़ता है। ठीक है, ओके, ये प्लीज गो। las Unmen yoyan y las Pravana yoyan. Ahora, para hacer mediciones de edificios, de carreteras en sí, se usa usualmente lo que se conoce como las Atman yoyan, pero para hacer mediciones ya tal vez para el espacio, planetas, ¿no? Se usan lo que se conoce como las Pravana yoyan. Okay. Next slide. Yeah, here it states that in our Jainism, Jambudvip and is measured basically how Jambudvip we consider on the earth. So Samtala Bhumi is here we have taken, and from that we have measured the ecliptic position. This was the new thing which we have done, and according to that with the earth and other positions, now we find out the center is where Mount Meru, which has been explained in our canonical text. So considering that, we have measured the positions of the sun, moon, other planets, etc. I will not go into too much details of these geometrical things. Next slide. But what I want to say that relationship between the ADS system and the TP system we have derived, and from that the real yojan, how we can use that for the Raju to measure that is the height of the universe that has been done. Next slide. And next slide. So based on that, you can see that this declination that takes and tells us how much really with the sun and the moon really changes their position, and according to that how we can interpret the positions of the other phenomena on the earth. Okay, just Básicamente se está mencionando aquí acerca de cómo los dos diferentes sistemas de mediciones pueden aún así ser interpretados en cada uno, y se han usado de hecho para poder medir la distancia entre la Tierra y los diferentes planetas, o los cálculos que se puede hacer en un área más planar en el mismo planeta en sí, para luego ser interpretados y poder hacer la medición de los movimientos solares y de la inclinación del Sol y luego cómo esta a partir de los años va moviéndose poco a poco en sí. Y todo ha funcionado muy bien, sobre todo cuando se interpretan estos en millas más adelante. Next slide. Next slide. So these are basically the positions of the 28 constellation nakshatras, which have been, these are the astronomical names, these are Jainism names, and in Mahutas, the definition how much stretches will be there. This has been derived for the 28 constellations. Estas son entonces las 28 constelaciones en el jainismo, las nakshatras también, y básicamente los nombres y también las mediciones acerca de su distancia y los cálculos que se han hecho que se consideran en muhurtas. Next slide. So, no, go back. Now again here I want to say that if we add all these nakshatras, the time, this is 67 months we get. This is very important. If I have not studied the Maya culture, I would have not derived this thing. This is new thing, and this is known as a 5-year term of
367 months is a yuga, which I read also that it is mentioned even in Hindu tradition, in Jain traditions also, and this is again climate cycle which is mentioned in Chinese. Ahora, algo que quiero hacer entender, si no hubiera revisado el ciclo maya, entonces no habría llegado a esta conclusión aquí que puede ver. 67 meses en Akshara corresponde a una yuga. Esta yuga equivale a un ciclo de 5 años, el cual es un ciclo del clima entonces. Entonces, básicamente, se ve entonces la comparación aquí. Este calendario jainista es similar, entonces, a la misma conclusión que los calendarios mayas llegaron en el ciclo de 5 años. Okay, good, thank you. And next slide, now these are the various periods which is for the distances from the earth. Here, I really want to tell you thing over here, something that these are the actually measured distances which comes from the canonical text in our Jainism, that how much sun, moon and Venus and other planets are apart in yojan from the earth. These are the real distances in modern. Why there is so much discrepancy that the sun is close, moon is far. So now we are giving interpretation, and in the next USA conference I am going to give you idea of center of mass. So perhaps Mahavir actually was of the different opinion, but we interpreted in something else, and center of mass explains that the sun is much more heavier, so it has been shown close to the earth, while the moon is lighter in weight, so it is away from that. And if you calculate, then we can get also. I don't want to go into that calculation. Entonces, aquí vemos entonces los objetos celestiales que están medidos en yojans. Ahí está, la medición de la distancia de los objetos celestiales de la Tierra, pero su aproximación en las unidades modernas, basándose en el texto canónico del jainismo. Ahora, algo que quiere intentar hacer es una interpretación de lo que se considera con el concepto del centro de masa en sí, porque Mahavira tiene unas ideas distintas. Ahora no están tratando de debatir con él, pero tal vez poner una idea distinta, porque bajo la idea entonces que tenía del centro, o de la masa del centro en sí, era que como el Sol tenía una masa un poco más pesada, como era más pesado, entonces el Sol se encontraba más cerca de la Tierra, mientras que como la Luna tenía una masa un poco más ligera, se encontraba más alejada. Y eso es lo que se encuentra entonces en las ediciones, como se puede ver aquí, como estaba interpretándose en ese periodo. No sabemos exactamente en sí, Okay, with this now, just for conclusion, there are many similarities between Maya civilization, Maya tradition and Jain tradition. For example, both believe in the geocentric theory, but in contrast to the Maya, Jainism believes in the different kind of a concept for the universe is a steady state theory and not the Big Bang. Another important thing is the Jainism actually much is derived or based on the meditation, theoretical things, and later on the practical observations. While in the whole Maya, by and large, all practical observations through their specific buildings were made over there. So this is the two, major difference over there. But after all, finding even from practical or through the theoretical models, etc., or calculations, many periods which are very important for the human society, they are similarly found over there. The culture which was between difference, the 3,000 years, well, I told in the beginning, even the time scale, that the Jainism actually developed much more, and later on the Indus civilization says that yes, Jainism was all the way from earlier time, and Maya civilization started somewhere from 3000 BC to this, so almost 5,000 years or so. But they took the major advantage of their knowledge, much advantage of their knowledge. They were really great astronomers and mathematicians. And here, whatever we learned is through the meditation. With these words, I would like to say thank you very much to Dr. Thakkar. I would like to express my sincere thanks to our President, Mr. Nirmal Kumar Sethi Babuji, to bring me over here and provide me an opportunity to give presentation on this new subject. Thank you very much. Have a nice day. Entonces, para concluir, estamos queriendo enseñar de que las civilizaciones mayas, como la civilización o tradición jainista, se puede ver de que tienen similaridades en realidad entre ambas.
pero sin embargo se pueden encontrar algunas diferencias. Primero quiero mostrar un ejemplo de similaridad, pero al mismo tiempo diferencia. Aquí es esto. Ambas creían en el modelo geocéntrico, la Tierra siendo el centro del universo. Pero en esto encontramos la mayor diferencia. Los mayas creían en la idea del Big Bang, la idea de, bueno, no lo llamaban así en ese entonces, claro está, pero el concepto se entiende, una idea de una creación, movimiento, destrucción y renacimiento y recreación otra vez. Pero el jainismo cree en una idea estática, una teoría estática en donde el universo siempre ha existido, existe ahora y existirá en el futuro, con un claro ciclo de renacimiento de las almas, pero aún así, este es el mejor ejemplo de similaridad pero diferencia. Al mismo tiempo no podemos olvidar de que la tradición jainista se basa más en que su conocimiento viene de la teoría, en que obtienen su conocimiento teórico y luego después recién lo ponen a la práctica. Mientras que los mayas eran una tradición muy práctica. Todo su conocimiento venía de práctica en sí, no de teoría. Pero muy fascinante porque, a pesar de que el jainismo habrá iniciado como 3000 años tal vez antes de que los mismos mayas, porque como hemos visto en la línea de tiempo, los mayas tomaron como 3000 años para poder llegar a un nivel de que los jainistas ya se encontraban durante la civilización del río Hindú. Y para el periodo de 3000 a.C. fue cuando finalmente ya estaban creando su primer calendario, una civilización, cuando los jainistas ya estaban establecidos, ya tenían ciudades, ya tenían todo. Pero los mayas pudieron aprovechar su conocimiento al máximo. Pudieron tomar todo lo que conocían a través de la práctica y aplicarlo a su vida, a su sociedad, a su tradición y a sus diferentes modelos que habían logrado crear, y bajo una tradición muy rica tanto en mitología y conocimiento en sí. Tanto el jainismo como los mayas tuvieron similaridades y diferencias, pero ambos lograron usar ese conocimiento para poder usarlo al máximo en cada una de sus civilizaciones y en cada una de sus vidas en sí. Y con esto, entonces, pudieron tomar la ventaja sobre muchas de las diferentes civilizaciones que pudieran existir alrededor de ellos. Pues por eso entonces quisiera poder darle las gracias a todos por haber venido y también por eso, ¿no?, por haberle podido dar la oportunidad de poder dar su mensaje a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. And please give a big hand to William, really interested in Jainism, particularly space and time, and he did very honestly, very good done translation. Thank you. Thank you very much. Thank you as well. Yeah. Si tiene alguien alguna pregunta. Yes, please. Sir, the temple of Tikal Yeah. has 365 stairs, whereas the mine, and we think that 365 is 1 year according to the According to their calendar, solar calendar, 365 days. That is how. 365. And the Maya calendar has 360 days, Yes. 1 year. So No, 360 how do you days. No, I told that they have one more month. That is 19 month. Yeah, that is 18 true. month into 20, 360 days. But they have one more month of 5.25 days. 5.2. So I mean, that's why to they balance out the 365.25. How come it is then 365? They measured this, as I told, from that sunlight which comes through the hole, and that how much difference they get in the year. But in 1 year they could not measure. By doing this repeatedly for several years, then that 0.25 into 5. Okay. So that much difference they could make. The process of Yes, after some time. Yeah. So very final details were available in Jainism. That is, we call is a microscopic to macroscopic. But here, from medium size to macroscopic. Oh. Thank you, sir. Thank you very much. Para los que no saben inglés, el doctor aquí estaba preguntando acerca de cómo en el templo de Tingsha entonces el año era de 365 días, pero el profesor había mencionado de que el mes maya era de 20 días y el calendario tenía 18 meses, por lo tanto 360 días.
Pero como se mencionó entonces anteriormente, los mayas habían puesto un mes más de 5.25 días, o sea, era un calendario de 19 meses en un total. Y la forma en cómo lo hicieron era porque, como se mencionó anteriormente con la imagen del templo y la luz que venía del sol entonces, era que ellos veían cómo la luz bajaba entonces a través de esa altura y a través de eso medían entonces la cantidad de tiempo, medían los meses, los días y todo, hasta que pudieran llegar al calendario que tenían hoy en día. Esto no se logró de una vez en sí. Tuvieron que hacerlo varios años hasta que finalmente llegaron y dijeron, ok, este es el número que tenemos que poner en el mes para que todo sea exacto y perfectamente. Entonces aquí podemos ver una diferencia interesante más en cómo los mayas, los jainistas tenían el tiempo. Los jainistas, usando su teoría, medían desde micro hasta macro, mientras que los mayas tenían que usar la práctica para ir desde medio hasta macro. Okay, good, thank you. Now next. Only keep Muchas 30 minutes gracias. back, not more than. More detail में time. Quiero despedir con un fuerte aplauso la presencia del profesor Ragnal Yain. Toda la charla ha sido grabada y de hecho va a ser objeto de estudio y revisión por los alumnos y profesores de la facultad. En este momento quisiera invitar a la profesora Esnet Rai Jain. Ella es la primera doctora en farmacia de la India. Ella luego ha llevado estudios para desarrollar en la lingüística, en la filología del sánscrito. Es doctora en filología del sánscrito y recientemente plantea una forma de leer e interpretar los símbolos de la escritura de la civilización del Indo. Ella comparte con nosotros ahora su experiencia en el estudio de la escritura y a partir de la visita que ha hecho en Caral, algunos temas que le llaman la atención perfectamente. Quisiera recibir con un fuerte aplauso. To all, you know I can't speak Spanish, but I will talk in English as usual, like the other speakers. My talk is very short, so you would not be taken to the scientific details, but general talk. The topic is Meru heritage and shaman culture. The nice talk we had just now on the scientific aspect of time and space, it was all done by the great thinkers in India as well as in Peru. The great thinkers were in India the shamans, the ascetics. And those ascetics oriented themselves solely to the inner self. Our perceptions lead us to the outer world because of our basic needs. But beyond these basic needs, when the attention goes towards introvertness, then one becomes an ascetic. So ascetics are having the deeper knowledge of the world, but they are not interested in the worldly knowledge. Rather than they go into the deeper knowledge of their own real self. That is a shaman. Now, I will first place my guru on the picture. Hoy voy a hacer una comparación de las dos culturas y particularmente hablando de los patrimonios
que encontramos en los dos países. Primero, los patrimonios en Perú y los patrimonios en la India. Entonces, los patrimonios en la India y la cultura del jainismo se podría relacionar con los shamans. Y en India y Perú podríamos ver la profundidad de las dos culturas. Muchos de los intelectuales y filósofos que han hecho los estudios acerca de las dos culturas y tradiciones eran los grandes ascéticos, eran los grandes intelectuales, pero a pesar de que ellos tenían muchos conocimientos y muchas sabidurías mundanas, ellos tenían una importancia muy grande del espíritu y de la esencia. La gente se podría convertir en los ascéticos y los grandes conocedores solo cuando tenía esta profundidad del espíritu y de la conciencia de sí mismo. Eso fue una manera de poder convertirse en los grandes ascéticos. Entonces, todos los que fueron al otro lado de Perú también fueron los grandes filósofos que encontraron las sabidurías y los conocimientos sobre las culturas peruanas. La presentación anterior, en lo que se estaba hablando de todos los cálculos científicos, también fueron uno de los aportes importantes de la gente que fueron metidos en este aspecto. In spite of all their civilization and the achievements, why they were naked, why they were sky-clad, must be a surprise to the general community. Like a Kuro, seen in the Greece heritage, or Adinath in the Indus heritage, or Adinath in the temples, Jain temples, they all are sky-clad, but their position is of coyote self. Putting the hands down sideways in no self-protection. That means they are prepared to face what comes to them while life. This preparedness is not easy to maintain. See, sometimes the insects bite, sometimes the fly comes, sometimes rain hurts on the skin. So many problems come, but the hands do not protect self. That is disposition, coyote self. We can say that religion started since the period of 10,000 years, Neolithic, Paleolithic and Bronze time, whatever we may say Bronze Age, but the civilization and the details of these people are available in the Indus heritage, long back, showing the tradition from the first Tirthankara of this time segment to the 21st Tirthankara, Nami Nath. Aquí podemos ver también es una de las grandes sorpresas de la religión jainista. ¿Y qué es eso? Eso es cómo la gente estaba desnuda. La gente siempre, en la imagen, en las tres imágenes podemos ver que todas las personas, todos los grandes gurús y maestros que vemos particularmente en la tercera imagen del señor Adinath, uno de los grandes maestros del jainismo, todos estaban en una posición recta, parada y las manos hacia abajo. Quiere decir que están indefensas, no querían defenderse a sí mismos. Entonces esta postura fue una filosofía del jainismo, de que ellos estaban preparados a recibir cualquier ataque de la naturaleza o de los animales o de la gente, pero no, ellos no querían reciprocar de manera del ataque. Entonces era una filosofía muy grande del jainismo. El origen de la religión fue como más o menos
10.000 antes del Cristo, en el periodo neolítico. Pero en las civilizaciones civilizaciones índicas de Indus también podemos encontrar la mención de la religión jainista, en el que hacen la mención de todos los maestros importantes del jainismo, empezando desde el primero hacia el 21 de los jainistas. All the 24 Tirthankaras come from the royal families and have given up their possessions to take this form. The Indus seals show the reflection of this coyote silk in plenty of seals, right from the top. Then the sitting yogi, then the Harappa bust, and then the explanation of all these seals. Next. Here too, in Peru, you have women very well dressed, and you had cotton grown. Lo que podemos ver en el jainismo, los 24 gurúes, empezando desde el primero hasta el último, pertenecían a las familias pudientes, que eran ricos y poderosos, pero ellos habían renunciado todo su poder, riqueza y dinero para poder convertirse en el ascético y un gran maestro. Esto fue la filosofía más importante del jainismo, de que tiene que hacer la renuncia de todas las pertenencias mundanas. Lo que podemos ver en las civilizaciones y en el registro de los hindús eran las acciones, una serie de acciones de varios. Por las imágenes anteriores podemos ver una serie de acciones de los jainistas. Podemos ver haciendo todos los bustos y todas las imágenes, estatuas representan diferentes acciones. Todos tienen el registro en la civilización hindús. En Caral, lo que empezó desde la civilización antigua, una de las más antiguas reclamadas de Perú o de América Latina, es la civilización Caral, que originó en 5.000 años antes del Cristo. They were like newly born babies, pure in their mind and in their soul. While women were covered, and they were the isolated persons having left the possessions, so it cannot reflect, and it does not reflect that the society was also naked. Lo que vimos en Caral fueron las estatuas, en algunas estatuas donde vimos que los varones no tenían nada puesto de ropa y las mujeres sí estaban cubiertas de ropas bonitas, y también ellas fueron tenían muchos ornamentos. Esto quiere decir que muchas de las personas también hacían la renuncia de sus pertenencias personales, pero todavía eso no afirma que toda la gente, todo el mundo de la civilización Caral andaba desnudo o vivía desnudo, como en el caso del jainismo. This is a very late picture shown above, only 7,000 years. No, not 7,000 years. 700 years BC. Yeah, the upper picture. Now, with 700 years BC, it is almost period between Parshnath and Mahavir. That means 23rd and 24th Tirthankara, when the civilization was quite advanced, but the yogi, the skeleton found, is in the same posture as of a jinnah in the Jain temple of Papora, Madhya Pradesh. Lo que podemos ver ahí en la imagen de arriba es una imagen que surgió, que encontraron en 700 años antes de Cristo.
esto fue un esqueleto en el que podríamos ver la posición de del gurú 23 y el gurú 24, el último gurú, Vishwanath, el 23 y el Mahavir, el 24, el último gurú. Y también esto reflexiona y hace una similitud, es muy similar con la posición de que vemos en la imagen, en la segunda imagen de la derecha, de que tenía casi más o menos la misma posición, y es una imagen del anterior, mucho anterior. In the ancient days, in the seals also show the same posture. Now, in the ancient days, stupas were made like temples. The stupas, someone believes, someone says that stupas were not known to the Jainas, and Jainas were much behind the Buddhists for stupas. No, this stupa in Ahichitra is just like the temple you have here in Karal as ruins. But this stupa has Gavaksha, the places for making the images or idols lay there. In Jain stupas, there is no remains. There are live deities. That means live images for worship. Whereas in the Buddhist stupa, there could be some remains, some bones, some ashes, some scriptures, any of the things. So this is the difference between the two types of stupas. Jain stupa are the worshipping places, while the Buddhist stupas are the storage places or the cemeteries. On this Ahichitra stupa is a huge stone, just like your Vanka here, in the center place of the premise of Karal. That Vanka shows some indication of religious sanctity. The same is shown here through this stone. The next picture, please. The stone is 4-faced at the base, 8-faced in the mid, and top is one circle. That circle is slightly damaged and the small piece is lying down there, but this so shows the 4 directions of the cross, of the swastika. 4 directions of the swastika, that means there were least directions. The 8 directions of the virtues gained after destroying the 8 karmas, and then the pure soul rising up. Lo que podemos ver aquí, aquí encontramos en Karal estupas, pero no fueron exactamente en forma de estupas. Los ídolos, las imágenes que encontramos en las 3 ciudades que fuimos, también resemblan, tienen algunas similitudes con las estupas que nosotros tenemos en la religión jainista. Lo que se distingue en la religión jainista, se estaba hablando también ayer de la diferencia de las estupas jainistas y estupas o imágenes de los budistas. Muchos reclaman, filósofos e intelectuales reclaman que los budistas eran muchos más avanzados en cuanto a la construcción, en cuanto a las imágenes de las estupas e ídolos. Pero eso no es cierto, no puede ser, porque hay una diferencia muy básica. Los jainistas siempre hacían oraciones en frente de las imágenes vivas, todas las imágenes estaban en forma de los ídolos vivos, y lo que vemos en las estupas, en forma de las estupas de los budistas, fueron solamente ruinas, reliquias y todo lo que se encontraba después del casi derrotamiento de una civilización antigua.
Entonces, aquí también en esta imagen podemos ver, la imagen está sentada en tres formas. En la base está en forma de 4 lados, lo que también se reflexiona o tiene similitudes con los 4 lados del mundo o similitudes con los 4 lados del símbolo de la cruz. En el medio está en el forma de 8 lados y más arriba tiene solamente en una forma. Entonces quiere decir que eso también, los 8 son significativos del karma, de la vida, las acciones que nosotros hacemos en nuestra vida. This is called the Man Stambha. And because this is the Man Stambha, someone may confuse that this could be a Shivlinga. No. 3000 years back, there was no concept of Shivlinga, but only of the Man Stambha. And the Jain temples were constructed later, which are also in ruins of the same design. 4 directions, 4 walls down, 8 walls mid, and top the tomb. Lo que vimos aquí parece lo que acabamos de describir, que estaba en forma en la base de 4 lados, en el medio de 8 y más arriba de un lado. Se podría también, la gente dice que se ve como un pilar, pero eso no es un pilar. O hay muchos de los budistas y de la religión hinduista dicen que Shivlinga. Shivlinga es una construcción típica, es un símbolo típico de la religión hinduista. Esto no lo es. Esto es un Mahan Stambha, porque en esos tiempos no existía la religión hinduista, existía la religión budista y jainista. Entonces, esto de compararse con un pilar o como una Shivlinga es un concepto equivocado. Se puede decir que esto se llama Mahastambha. Y esto también se compara con las construcciones de los templos jainistas. Este pilar tenía en la base 4 lados, 8 en el medio y 1 arriba. Todas las construcciones de los templos que vemos en la religión jainista tienen el mismo diseño, la misma arquitectura. Another temple shows the same phenomena. One more stupa in Ahichitra was this also, the same Jain stupa, but because people have not seen them, they have not interpreted them, and like the Indus message, these things are totally ignored by the masses. En este caso de esta estupa particular podemos ver que hemos encontrado recientemente varias arquitecturas que son originalmente estupas que la gente no sabe de eso. Quedan sin interpretación. Necesitamos también saber interpretar más sobre de lo que se trataba. Pero por las investigaciones que hemos hecho se relaciona con la tradición jainista. Traditionally, the temples are made later on also in the same design. Next, yeah. The major symbol of Karal is the coil. Now, what that coil could be can be hypothetically interpreted through the Indus message. Se relaciona mucho, el símbolo de coral también se relaciona mucho en la forma circular con la civilización hindú, con la civilización índica. Eso también, el símbolo lo encontramos muy fuerte. Entonces, lo que es una similitud muy fuerte es el símbolo de semicircular. Nearby that coil are these ruins of temples in Peru, the current temples. Could there be some connectivity, or they have appeared here casually, independently, is a question.
Hay una hipótesis muy interesante que todavía se podría investigar y averiguar de que había una coincidencia de que al lado de esta forma, este diseño semicircular, fueron construidos los templos, o podría ser que se relaciona mucho o son iguales o eran los mismos que construyeron esto, de la civilización hindú, de la civilización índica y las ruinas de Caral. But in Peru, they consider this as a connective symbol between Kaipacha to Anampacha. Isn't it? From Kaipacha to Anampacha is a connectivity through this coin. The same is in the Indus heritage. También vemos que en Perú lo que se está reclamando, lo que se ha probado en Perú es el símbolo colectivo en Kaipacha y Anampacha. Eso también en nuestra cultura, en nuestra civilización hindú hemos encontrado así lo mismo. Why there is no connectivity of Kaipacha with Ukupacha? Would anyone like to have connectivity of Kaipacha to Ukupacha? ¿Qué conexión tenía Kaipacha y Ukupacha? ¿Qué similitudes tenían las dos? It is a question. The universe is defined of 3 tiers. Es una pregunta. El universo está hecho de tres formas. Like Peruvian belief, the Indus belief also has the 3-tier universe, and the Jain belief is also 3-tier universe. Sobre la construcción o sobre la existencia del universo, los peruvianos y las culturas estas antiguas creen que están en 3 diseños, 3 formas, y la civilización índica también cree que la existencia del universo está en 3 formas. And on the top of the universe are supposed to have gone the peace resting pure souls up of the ancestors. Y al más arriba del universo solamente llegaron los almas más espirituales, los almas más sagradas. Y es una creencia común entre las dos civilizaciones. Now this picture shows how a nun lies while resting. En esta imagen podríamos ver cómo una persona está descansando. And in the next picture, it shows how an ascetic, Jain ascetic, lies while rest. They die in the same positions. So these are the positions shown in the Indus heritage. Actualmente fue la posición de que cómo fue enterrada la gente, los hombres, las mujeres en las civilizaciones Caral. Cuando fuimos en Áspero vimos cómo fue el entierro. La primera imagen hablaba del entierro de una mujer en este tiempo en Caral, y aquí podemos ver cómo se posiciona una persona en la civilización hindús. Here in the Peru burials, they have the same folding legs position for burial of the children as well as of the deads. En Perú también vimos que la gente cuando se fue enterraban en la misma posición de la imagen, de las piernas escogidas. Possibly the real message is lost and the ritual method is only preserved or continuing. Posiblemente, como no sabemos, el mensaje real está perdido y el mensaje ritual presencial solamente se queda con nosotros. So this is all what I wanted to show you as my observation. Now what I think,
could there be some connectivity of the stupas, the temples here lying as ruins or standing here as ruins? Some resemble our Pandukshila, some resemble in layout with the temples, and at the top there should be something which is missing now, either the Havan site where the 8 karmas can be burnt out, or some idol laid there for bathing. One picture of some, the original picture here shown was of the Karal site. Just near the entrance is a layout of such Abhishek site. So we consider that all the information that we get through internet or through fed by the European panorama, we have something missing. Some misconceptions are spreaded about the real heritage of Peru, which has or which could be some way connective to the Shraman heritage of India. That is my observation. Thank you very much for patient hearing. La presentación entera fue una observación sencilla mía y estamos todavía en proceso de hacer muchas otras observaciones basadas en lo que encontramos en las ruinas de Perú, los 3 lugares que fuimos, y tratamos de rescatar el momento, el tiempo de la existencia de las 2 culturas en India y en Perú. Vemos también la construcción, el diseño y la arquitectura, y todavía nos queda establecer un enlace entre los dos. Podría ser que todo lo que encontramos, particularmente en los 3 lugares antes mencionados, que podrían haber un enlace muy grande entre el jainismo y la civilización Garal, porque no hemos podido ir hacia lo más arriba, hasta los más arriba de los pirámides o de los templos, que como acabo de decir, que a los más arriba había solamente un lado en donde se encontraba y en donde bañaban a los grandes maestros, filósofos y los gurúes del jainismo. Les llevaban hacia lo más arriba del pilar de la construcción, ahí les sentaban y le bañaban, se les llevaban a Jerusalén y se llamaba el Pandukshila, y de allí corría el agua y salía para afuera. Nosotros hemos podido ver arquitecturas similares en los 3 lugares. También podría ser, es otra hipótesis, de que los monumentos ahí en los monumentos ahí arriba quemaban el fuego para quemar las karmas, las 8 karmas que mencioné. Es una cuestión de averiguar todavía. Gracias. In this slide, you see a man holding the coil. Now that man holding the coil shows his efforts for salvation. This is a special procedure of the omniscience. When the knowledge is supreme and the lifespan is very short, the karmas are surviving, then there is a special process known as Kevali's Lokpurni Samudghat. En la figura donde vemos un hombre está agarrado de esta forma semicircular, eso también es una forma de salvación. Cuando una persona llega al conocimiento absoluto, entonces trata de ser una persona más digna de reverencia.
Several interseals represent this coil in details. There are 3 coils. One shows the first 2 steps, the second shows the next 2 steps. The steps go very fast in 8 samaya. Just now we had the time detailed here. The time unit, in fact, is the shortest period, 27 samaya in one wink of the eye. That means one samaya is very short and 8 samaya it takes for the total process. Hemos también podido ver anteriormente en la presentación la medida del tiempo. Entonces, en donde encontramos que cuando se abre el ojo son 27 samayas. Y los samayas también están divididos en las pequeñas unidades de 8 samayas. Y estos samayas también se relacionan con la karma. Estos pasos se encuentran en estos círculos, en estas diseños circulares. The soul expands itself from the body, goes through the tears, and then it makes a plate of dough, like in the 3 tiers, then like a sheet. So those are shown in the interseals, then takes the world, comes back in the world, takes the reverse process and sets in the body, and with 5 phonation, A, I, U, R, gone. El alma se revela y pasa por las 3 fases del universo. Se lleva hasta lo más arriba del universo y luego se retorna. Vuelve a encontrar un cuerpo, y el cuerpo otra vez de manera circular tiene que liberar el alma para que otra vez podría pasar las 3 fases del universo y volver de nuevo a tener la forma de un cuerpo. It's a very important process, but all of you who are listening this talk, please find time to visit India and the Jain temples and also the Jain ascetics and try to understand the metaphysical message of the Jain religion to compare it with the Peruvian heritage. Thank you. Es una forma de filosofía muy distinta, profunda, que nosotros tendríamos que invitarnos también a los interesados peruanos en la cultura jainista e india, que también vayan a la India, estudien de lo que se trata y vean cuáles aspectos son los más importantes de que podemos establecer, encontrar algo entre las dos culturas. Gracias.